No sé si me escuchan bien. Somos mil. Háganse que somos mil en el nombre del Señor. Porque al lado de cada uno de ustedes se encuentran dos ángeles, un ángel a la derecha y un ángel a la izquierda. Nada más creyeron tres personas. Bueno, al lado de ustedes a la derecha y a la izquierda hay un ángel en cada lado. Amén, amén. Bueno, cuando mi papá llegó, les hizo a algunos una pregunta, a otros se la hizo en la semana. Y a mí me la hizo también en la semana y yo tuve una respuesta. Pero quiero que hoy estudiemos a fondo, veamos a fondo otro camino. Amén. Y yo quiero empezar primeramente preguntándoles, ¿qué pasaría si Jesús en este momento está delante de ti? Quiero voluntarios, si no hago dedocracia. ¿Qué pasaría si Jesús en este momento baja de sus atrios, ¿no? Y se presenta y se pone delante de ti y te da dos opciones. La opción 1 te dice, nos vamos ya para el cielo, no hay negociación, tu alma se salva si te mueres ya. Y la otra opción, piénsenla, y la otra opción es que el Señor te da 10 años, pero tienes que, como ahorita, ganarte el reino. Te dice en la primera opción, nos vamos, hoy mismo te moriste, nos vamos para el cielo, segurito. Y la segunda opción te da 10 años más de vida. ¿Lo pensaron? ¿Lo pensaste? Te veo pensándolo, Mark. Voy contigo, Mark. ¿Qué tú le dirías al Señor? Te vas con Él de una vez. Amén. A otra persona que, digamos, opine diferente. Quiero saber si alguien opina que quiere los 10 años. Está totalmente válido. O sea, al final esto es decisión de uno. El Señor no se mete con lo que tú decidas, sino te deja. Entonces, ¿alguno piensa que quiere los 10 años? Tú dirías que quieres los 10 años. Ok. Falcao dice los 10 años. Ok, me gustó que mi papá les diera una enseñanza a algunos y se la voy a compartir y luego vamos a entrar a lo que yo y el Señor me puso a mí. Entonces, el decir que tú quieres 10 años, estás, digamos, diciendo de una vez que para ti el morir en Cristo no es ganancia y que no estás dispuesto a morir por Él. A partir de esa base estás diciéndole al Señor que hay cosas más preciadas aquí en esta tierra que en Él. Amén. Entonces, ya que entendemos ese punto, y quizás algunos de los que dijeron que querían más años se sienten un poco mal, no se preocupen. Porque en la Biblia, una persona pidió a Dios que no lo matara. Y Dios le concedió más años de vida. Amén. Entonces, quiero que vayan y me acompañen. Si no me equivoco, es Segunda de Crónicas. Amén. Segunda de Crónicas, capítulo 29. Es difícil no tener... No, estoy bien. Segunda de Crónicas 29. ¿Alguien que me diga cuál es el título del capítulo? El que ya lo encontró, que me diga cuál es el título del capítulo. De Segunda de Crónica 29, ¿cuál es el título del capítulo? No encontró el reinado de Ezequías, dice ahí. Bueno, vamos a empezar a leer los dos primeros versículos para que entendamos quién era Ezequías. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Amén. Ya que entendemos quién es Ezequías, podemos no solamente ver que decía quién era, sino que era un rey, ¿verdad? Un rey por parte del linaje de David. Esto quiere decir que reinaba sobre toda Israel, sobre toda
la capital, Jerusalén. Amén. ¿Cuántos me están siguiendo hasta aquí, hasta ahorita? Les voy a resumir un poco la historia de Ezequías para no alargarnos. Lo que quiero es que entiendan el punto que quiero llegar y no nos quedemos aquí 10 horas, 2 horas conversando y yo solamente hablando. Quiero que ustedes también interactúen conmigo y quiero que entiendan que Ezequías, como dice la Biblia, era un hombre recto ante los ojos de Dios. O sea, que era un rey que hacía lo correcto. Y una de las cosas, si usted ve en el capítulo, el siguiente título dice, Ezequías restablece el culto del templo. En todo lo que va después en este capítulo, habla de cómo Ezequías restauró y entabló la adoración al Padre nuevamente dentro de Israel. Porque había pasado un tiempo en el que el pueblo, el templo, todo estaba, digamos que en desorden y la gente se había olvidado de Dios. Entonces, él como rey vino a restablecer, a reinstituir lo que el Padre había ordenado en el pueblo de Israel, que era que lo adoraran, que adoraran a Dios. Entonces, por eso decía la palabra que él era un hombre recto ante los ojos de Dios. Y quiero que desglosemos la primera parte. Ezequiel era un hombre de 25 años cuando empezó a reinar. ¿Verdad? Jack, ¿cuántos años tú tienes, Jack? 18 años. Estamos hablando que cuando cumplas 25 vas a tener la misma edad que tenía Ezequías cuando empezó a reinar. Y reinó por 29 años. No que reinó hasta los 29, reinó por 29 años. ¿Qué pasa? Ahora quiero ir más adelante con ustedes. Y dice la historia de Ezequías que su reinado número 14, todo iba bien, todo iba perfecto. Pero en su reinado 14, él se enfermó. Y Dios le manda por medio del profeta Isaías, ¿verdad? Que arreglara sus casas, arreglara sus cosas porque se iba a morir de esa enfermedad. ¿Qué pasa? Ezequías, viendo todo esto, lo que estaba pasando, él lo primero que hizo fue buscar la presencia de Dios. Fue a buscar la presencia de Dios para decirle al Padre, wait a second, yo te he adorado, yo te he servido, yo te he dado todo lo mejor de mí, mis mejores años te lo he dedicado a ti. Y es verdad, porque la palabra y en el capítulo 29, Ezequías con tan poca edad, durante 14 años, reinstituyó la adoración al Padre dentro de Israel. Entonces, eso es algo muy grande. Esto es como que un presidente de 25 años llega al país a gobernar, ejemplo, lo que está pasando en El Salvador, y en 14 años cambia el país completamente. Todos vuelvan al Padre. Entonces, si ustedes leen, es muy interesante la historia. El capítulo 29 va diciendo todos los pasos que él fue haciendo para reinstituir el templo de Dios, la adoración al Padre, y que el pueblo de Israel, una nueva generación, se levantara. Por eso que dice que Ezequías fue muy importante para la historia de Israel y para la historia de los profetas que venían después. Que gracias a que él ayudó a que se reinstituyera el templo de Dios, estos profetas pudieran salir. Pero se lo dejo para que lo estudien, para que se involucren, para que lo busquen. Pero entonces lo que quiero llegar a esto es que llegó un momento en que Dios le dijo, arregla tu casa que te vas a morir. Él buscó presencia y Dios le otorgó la oportunidad de vivir 15 años más. ¿Y qué fue lo que yo te dije al principio? ¿Qué pasa si Dios te dice, te vas hoy conmigo al reino de los cielos o te doy 10 años más? Y si tú decides tener 10 años más, yo te pregunto, ¿qué vas a hacer con esos 10 años? Porque no solamente es tener 10 años, porque cuando se acaben los 10 años, el Señor va a reclamarte. Así le hizo igual con Ezequías. Le dio 15 años más de vida. Pero ¿qué hizo Ezequías con ese tiempo? Ezequías siguió el trabajo. Su trabajo en su reinado ayudó a generaciones siguientes a que se entablaran en los caminos de Dios. Entonces lo que quiero decir es que sí, él servía antes de que le dijeran eso, de que iba a morir, antes de los 15 años que Dios le agregó de vida, él servía bien. Él era una persona recta. Él podía decir, no, yo me voy. Y él iba para el cielo segurísimo. Porque quizás el Padre lo estaba reclamando para algo. Quizás su tiempo ya se había cumplido. Pero Dios le permitió vivir 15 años más porque encontró gracia delante de él. ¿Qué hizo Ezequías diferente? Apenas le llegó la noticia, él obviamente se va a entristecer,
pero él buscó presencia. O sea, lo que le digo, jóvenes, es que en esta edad siempre hay momentos, preocupaciones. Acuérdense que lo primero que hizo Ezequías fue rostro en tierra y buscar presencia de Dios. ¿Para qué? Para buscar no solamente perdón, no solamente misericordia, sino también buscar guianza. Amén. Entonces, ¿qué pasa con Ezequías estos 15 años? Yo te digo, joven, que el Señor te dice que si tienes este tiempo, tienes esta edad, tienes esta fuerza, tienes este vigor de joven, que aproveches este tiempo porque no sabes, no tienes 15 años. El Señor no te ha venido a decir, yo no lo sé, no te ha dicho a ti, Leo, que tienes 15 años más de vida. Y si te lo dice, ¿qué harías con esos 15 años más de vida? O sea, ¿qué harías? ¿Te irías a dar la vuelta al mundo y esperar a ver si te cae la idea de adorar al Padre o vas a darlo todo por Él? Sabiendo de que al final va a llegar un tiempo en el que tienes que ir de vuelta al Padre. Y esto es para todos. Ahorita ninguno de nosotros sabemos cuándo vamos a morir, cuándo el Señor va a llamarnos para presentarnos delante de Él y tenemos que estar preparados. Amén. Esa es la enseñanza que deja Ezequías. Aquí apunté 3 puntos importantes que podemos aprender de las acciones de Ezequías. Y quiero que antes de ir a esos puntos y que sabemos ahora un poquito sobre la historia de Ezequías y que él aprovechó sus 15 años más de vida, los puso al servicio de Dios, ¿verdad? Quiero que ustedes, por lo menos 2 personas, me digan qué pueden sacar de la vida de Ezequías y qué podríamos aplicar a nuestras vidas gracias a esta historia. Porque sí, no está mal que quieras 10 años más de vida, pero ¿cómo lo vas a emplear? ¿Qué vas a hacer diferente? Quizás te dirás, no he vivido lo suficiente. Está bien, eso está totalmente admitible. Me imagino quieres graduarte, quieres comprarte tu primer carro. Eso es cosas que cualquier joven quisiera y yo entiendo. Pero ¿qué harías al momento, al punto de servir a Dios? ¿Qué harías diferente? Entonces, yo les pregunto, no sé si alguien se atreve. ¿Alguno? ¿Alguno? Dios mío. Está heavy, ¿no? Está heavy esta historia de Ezequías, pero lo que quiero llegar es que el día de mañana no está predestinado para nadie, ¿no? No sabemos si mañana nos vamos a levantar, pero sí soy fiel creyente de que si tú te levantaste hoy, es que tú tienes tienes algo en Dios. Tienes que cumplir algo en todo este plan perfecto que Dios ha creado para el mundo. Si sabemos, porque tengo el datito, ¿verdad? Esto es lo que más me impresiona. Hay 2 datitos que me sacaron y me explotaron la mente. Y es que hay más de 7.000 millones de personas en el mundo. Y solamente ¿cuántos hay? 15 sentados aquí. ¿Qué quiere decir eso? Que tú tienes una alta probabilidad de que estás dentro del plan de Dios. Tienes algo que cumplir en esta tierra. Por eso no vayas por la vida pensando que tienes 15, 20, 25 años. Simplemente tienes que estar consciente de que debes servir a Dios. Debes en algún momento presentarte delante del Padre. Vas a volver al Padre, porque la Biblia lo dice que el polvo volverá a la tierra, más la creación del Señor más la creación volverá al Señor. Amén. O sea que el Espíritu, que fue lo que Él creó, que es la parte de Él, va a volver al Padre. Entonces, como ya sabemos esto y la palabra no miente, ¿qué haremos con el tiempo que tenemos en la tierra? ¿Qué haremos con los años de juventud que tenemos? La juventud, papá, ¿hasta cuándo uno se considera joven? Todavía se considera joven, amén. Yo digo que uno está en etapa de joven, creo que hasta los 35 años puede ser. Estás joven. Tú estás joven. Amén. Entonces, ¿qué vamos a hacer con este vigor, con esta fuerza que tenemos, con estas energías que a veces estamos ansiosos por hacer muchas cosas a la vez? ¿Qué haremos? ¿Las pondremos al servicio de Dios o esperaremos que nos llegue el llamado de atención del Padre y diga, hasta aquí? ¿Qué vas a hacer? Entonces, otro dato que me explota la mente es
la probabilidad de que una persona nazca. La probabilidad de que tú nacieras era de 1, y el número es tan grande que yo creo que nadie en el banco tiene esa cantidad de dinero. Así te lo dejo. ¿Me entiendes? La probabilidad de que tú nacieras, lo voy a intentar de leer, es de 105,000 millones. O sea, ese es el número, 105,000 millones. O sea, tú tienes que tener algo aquí que hacer. No pierdas tu vida buscando otras cosas, alcanzando metas que quizás no te van al final no te van a ayudar para llegar al cielo. Concéntrate primero a servir al Señor y luego el Padre lo promete que todas las demás cosas serán en añadidura. Entonces, ¿por qué nos preocupamos? ¿Por qué nos llenamos de ansiedad si sabemos que Dios tiene un plan perfecto? Solo tenemos que encaminarnos en Él y esperar y confiar en Él. ¿Qué fue lo que hizo Ezequías? Él confió, tuvo fe, oró al Padre y obedeció. Amén. Entonces, les leeré las 3 cosas que podemos aprender de esta interesante historia. La número 1 es que Dios guarda sus promesas. Él vivió sus 15 años. Y en el capítulo ustedes podrán ver, en la historia de Ezequías ustedes podrán ver qué promesa le hizo Dios a Ezequías. Le prometió, se lo dejo de tarea, pero le prometió algo que cambió al mundo. Nada más se lo dejo ahí. Cambió el mundo. Para que Ezequías viera la grandeza de Dios y se diera cuenta lo grande, o sea, lo grande que es vivir. O sea, lo que para Dios significa la vida y dártela a ti. Entonces, los dejo picaditos para que me metan a la historia. Pero imagínense que los 15 años que Dios le dio, Dios se los prometió en base a algo. Ese en base a algo es tan grande que te dice lo que a Dios le importa la vida de cada uno de ustedes. Tu vida tiene un valor. ¿Ok? Entonces, eso es muy importante. La segunda cosa que nos enseña esta historia es que ser obediente a Dios lo es todo. Él cumplía desde un principio, desde que tenía 25 años, luego a los 14 años, Dios lo llama, arregla tu casa que nos vamos. Dios le da 15 años más, pero en todo ese tiempo, en los 29 años de servicio que él dio como rey, él fue obediente al Padre. Él cumplió lo que él tenía que hacer. Y el tercer punto para terminar es que siempre debemos guardar nuestro testimonio. Porque gracias a las acciones y a la vida que llevó Ezequías, él influyó hasta en generaciones futuras. Entonces, ¿qué impacto estamos dando nosotros en este momento? ¿Qué estamos dejando? ¿Venimos a la casa de Dios solamente por acompañar a nuestros padres o de verdad queremos impactar en la vida de los demás? Amén. Entonces, guarda tu testimonio, porque la gente solamente con verte cómo vives, ver qué haces, ver cómo reaccionas, puedes influir y marcarlos para siempre. Amén. Hay mucha gente, y esto siempre se lo digo a mi hermana, y le digo porque siempre lo he pensado, tú te vas en un bus, cuando yo agarraba bus que venía a la universidad, dime si has tenido la oportunidad de ver la misma persona 2 veces. Es muy poco probable. Quizás porque están en el mismo salón, en la mismo horario, los puedes ver 2 veces, pero digamos que fuiste al bus a hacer un mandado y viste a 100 personas. Quizás a esas 100 personas en el lugar volverás a ver más nunca. Por eso digo que tu testimonio es muy importante. El testimonio que guardó Ezequías a lo largo de sus 29 años de reinado marcó generaciones. Entonces te digo que tú tienes el mismo peso en tus hombros por estar vivo, por estar en la casa de Dios, de guardar tu testimonio, porque llegará un momento en que verás atrás y verás la fila de gente a la que tú, con tus actos buenos o malos, impactaste. Amén. Entonces, eso es lo que les quería compartir hoy. Espero de verdad que haya sido de edificación para ustedes y que no sea la última vez que podemos tener un tiempo así, sino que el Señor les permita, me permita volver a servirles de esta manera. Ahorita mismo le están sirviendo, le están dándole una ofrenda en tiempo, pero el Señor siempre quiere algo más, algo que te cueste. Entonces, piénsenlo, reflexiónenlo, porque el Padre vendrá y el Padre vendrá a buscar lo que es de Él.
Y es mejor estar preparado y listo para Él que estar pensando en qué voy a hacer con esos 10 años o 15 años que estás pensando que vas a conquistar el mundo. Es mejor que conquistemos el reino, porque la Biblia lo dice, primeramente, conquistar el reino de Dios y su justicia, y ya después todo lo demás solito vendrá. Amén. En nombre de Jesús los bendigo y vamos a prepararnos para las ofrendas.